Cristian Zurita, reconocido periodista de investigación. Cristian, buenos días, lo saluda Juan Javier Benedetti. Muchos han sido llamados, pero parece que serán pocos los elegidos. ¿A quién ve usted en la papeleta presidencial? Juan Javier, muy buenos días, es un gusto saludarlo, muchas gracias por este espacio. Bueno, dependerá de todos los candidatos que puedan encontrar un camino en todos los partidos y movimientos de carácter nacional, que como ya sabemos, pues el propio sistema electoral que se ha constituido en el Ecuador permite esta amplia dispersión de votos entre más de 12 a 16 candidatos, ¿no? Yo esperaría que no haya más de 11, y pues de ellos de alguna manera ya están establecidos quiénes son los que estarían en la hoja o en la ruta principal. Sabemos que por el centro a la izquierda está presente o es clara la presencia de Yacu Pérez, que ha logrado consolidar un camino del centro hacia la izquierda. Sí, está la presencia que todavía no lo hemos escuchado con claridad, la presencia de Otto Sonnenholzner. Habrá que ver cómo se termina de decantar la candidatura de Unión por la Esperanza de la Revolución Ciudadana, y obviamente la presencia de Fernando Villavicencio. Creo que son las alternativas más importantes y serias que tiene este país. Cristian, el presidente Lasso no terciará en las elecciones. Dice que hoy es más útil sirviendo al país y a los ecuatorianos, pero parece que no deja exento de que el gobierno ponga candidato. ¿Cuál es su opinión? Si él no es el candidato, será muy difícil que se pueda seleccionar a una persona que vaya por el movimiento. De hecho, él era el inicio y el fin de lo que significa creando oportunidades, creo, y más allá de él, veo difícil que pueda existir un candidato que pueda obtener más del 4 o 5% dentro de las elecciones. Por principio y por existencia de un movimiento que ha generado o ha sido por demás importante en el proceso democrático del país, deberían tener un candidato, ¿sí? Bajo las normas de lo que significa la dispersión electoral sería un grave error, por otro lado. Sin embargo, la no presencia del presidente marca, creo que, el fin de ese movimiento, y sería un error que coloquen a un candidato simplemente como un principio, como se llama en la sierra y en la costa, chimbador de votos para quienes efectivamente pueden tener mayores capacidades de llegar a una segunda vuelta en un espacio tan complejo y disperso como puede ser el nacional. Cristian, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Te iba a hacer una pregunta general sobre el tema electoral, pero ya que entraste a hacer un análisis de lo del candidato de gobierno, tu reflexión genérica es buena, pero ya apuntando a ciertas cosas. La primera pregunta es: ¿a quién se alía el gobierno? ¿A quién apoyaría el gobierno? ¿O a quién tendría que apoyar si tiene rotos los lazos con todo? Por ejemplo, apoyar al candidato social cristiano hoy sonaría imposible porque están rotas las relaciones con el Partido Social Cristiano, que es de las 6. Quizás apoyar a Fernando Villavicencio, pero eso evidenciaría pues de que Fernando Villavicencio es el candidato oficialista, y no sé si eso le convenga incluso al propio Fernando Villavicencio, en razón de que evidentemente pues hay una fuerte quemazón desde lo político por el lado del partido de gobierno. Con Otto Sonnenholzner tampoco ha habido ningún tipo de vínculo o relación, si es que vamos a lo exclusivamente ideológico. Entonces, realmente el partido de gobierno está como fuera del ring en este momento, en todo sentido, no solamente con la ausencia de su candidato principal, que sería el propio presidente, sino con la posibilidad de alianzas. En cambio, de todas maneras, sí necesitaría, aunque sea acumular ese 4, 5, 6, 8% que pudiera sacar un candidato de gobierno, para reforzar la presencia, no de muchos, pero por lo menos de algunos legisladores. Porque de no presentar candidato a la presidencia, todos sabemos que va muy ligada a la relación de votos presidencia con asamblea, puede correr el riesgo incluso el gobierno de no tener un solo legislador, lo que no sería bueno para este año y medio que falta para terminar este periodo. Bueno, Alfonso, buenos días. El presidente ha dado muestras de que tiene la capacidad de romper con todos sus aliados.
¿sí? Y bajo esas consideraciones, en este momento que se encuentra prácticamente náufrago en la política, veo difícil que algún movimiento o partido quiera engancharse a su pues no es una tabla de salvación, sino más bien un ancla que te va a hundir. Entonces, eso representa el gobierno, ¿sí? Un ancla para apalancarse, pero en la profundidad, bajo ninguna circunstancia. Yo lo veo muy lejos de que él pueda tener un acompañamiento por parte de Otto Sonnenhösner, ¿sí? Él tiene su propio músculo económico que no necesita absolutamente de nadie y ni siquiera va a mirar al presidente Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio cometería un enorme error si es que busca el apoyo o cierto apalancamiento o cercanía con el presidente de la República y su gobierno. Así que, pues, por ahí no veo una capacidad de que al menos dejen oler de que existe una relación. O sea, lo veo muy difícil y obviamente entendemos las relaciones complejas que puede tener con el Partido Social Cristiano y su candidato, a pesar de que de alguna manera son cercanos, pues, ¿no? Porque sabemos que Tomislav Topic y el presidente de la República viven frente con frente en la misma urbanización allá en San Borondón, pero eso no significa que pueda significar, perdón la redundancia, pues un acuerdo en lo político. Así que yo veo que, yo creo que también comparto ese análisis de que en el caso de que no tenga un candidato, las posibles presencias en las listas para asambleístas, pues desgasta mucho al partido de gobierno y pues le deja en un gran peligro de extinción y sobre todo de enorme persecución al presidente de la República en el futuro. Es decir, el presidente no creo que ha medido lo que significa abandonar el poder a los 2 años con una serie de escándalos que buena parte no se han logrado identificar con claridad. Sí, se sabe que existen escándalos, pero no se ha podido determinar, y lo que podemos ver en el futuro es que puede existir un proceso de persecución en contra de él, en contra de su familia, en contra de su patrimonio y en contra de su motor económico, que es muy grave, ¿no? Y eso yo creo que él tiene que medirlo, y parece que hasta el momento pues no lo ha hecho con claridad. Muy bien, Cristian, ahora sí vámonos un poquito al panorama electoral. Y yo decía hace algunos minutos atrás, cuando comentábamos antes de las entrevistas, de que no veo que hayan más de 10 y tampoco veo que hayan menos de 10. Por ahí mínimo serán 9 y creo que máximo serán 10. Hubo una encuesta de Click Report que me parece muy reveladora. No tanto en esto de la carrera de caballos, como yo le llamo ya lo de la intención de voto, sino a un panorama electoral general, cuando establecía de que más o menos tienen los mismos porcentajes de aceptación y rechazo las tendencias de centro hacia la izquierda que de centro a la derecha. Es decir, está desgastado este esquema de tendencia ideológica. Y siendo muy próxima a la entrevista, la gente como que votaría más por el personaje o por quien esté atrás del personaje. En ese sentido, por ejemplo, la Revolución Ciudadana tiene una fuerza, que ponga quien ponga como Revolución Ciudadana tiene un porcentaje que por lo menos le garantiza la presencia en la segunda vuelta electoral. Por otro lado, hay personajes que van a tener que brillar con luz propia. Por ejemplo, el caso de Fernando Villavicencio posiblemente concentraría lo que queda del anticorreísmo radical. El caso de Topic, de Jan Topic, seguramente la gente, si él logra vender bien este concepto de lucha contra la delincuencia, lucha armada contra la delincuencia, que es un poco lo que está vendiendo, podría atraer votos, aunque contra él conspira el hecho de que es muy poco conocido y que no le va a dar tiempo para hacerse conocer mucho, aunque una campaña igual sí dispara la imagen de una persona. En el caso de Otto Sonnenhösner, parecería que él tiene mucha concentración de votos, pero en la clase media. Es el típico candidato de clase media, con poca penetración popular. En el caso de Yacu Pérez, es el típico candidato de votación escondida, es decir, el candidato que tiene mucho en el agro, que tiene mucho en los sectores especialmente de la sierra campesina serrana, pero que también con ese discurso capta mucho progres de estas últimas generaciones y se podría convertir en un candidato fuerte, incluso habida cuenta de que estuvo a punto de entrar en la segunda vuelta en la elección pasada. Sería más o menos el panorama electoral de los que aparentan ser los candidatos más fuertes, cuando tampoco conocemos la definición de Pachacutic,
Lo que sí sabemos es que ya no va a ser Isa. Entonces, evidentemente, el candidato más mediático que tiene Pachacutic quedaría fuera, y creo que eso debilitaría un poco la presencia de Pachacutic en las próximas elecciones. ¿Compartes más o menos este panorama o tienes un criterio distinto? No, así es, Alfonso, yo comparto ese panorama. Agregaría un punto adicional, que es esta condición tan compleja que ningún encuestador puede identificar, que es el voto vergonzante. Debe haber un voto vergonzante que cobija a algunos de los candidatos simplemente porque las personas no lo quieren reconocer. Entonces, eso es un tema que podría jugar mucho a favor de Topic, por ejemplo, o a favor de Villavicencio. Y muy difícilmente a favor de Sonneholzner, porque digamos que él es el candidato de la comodidad. Sí, él prácticamente tiene todo mucho más fácil, porque de alguna manera supo desmarcarse a tiempo de un gobierno como el de Lenín Moreno, pues ha estado lejos de la política ecuatoriana en el último año y medio, y pues ha tenido que venir con rapidez para ver si es que encara las elecciones. Así que, y obviamente el tema de Pachacuti juega un papel preponderante para entender qué puede suceder, qué puede suceder allí. Parecería grave que Pachacuti no presente un candidato a las próximas elecciones, porque eso obviamente perjudicaría sus condiciones para apalancar la estructura de asambleístas, y eso tendrá que pensarlo muy bien, porque podría generar un caos en este movimiento que ha sabido pues de alguna manera mantenerse en la escena política de las decisiones. Yo creo que aquí el más golpeado de todos los movimientos políticos podría ser Pachacuti, por esta inconsistencia en no saber a quién apoyar o cómo apalancarse a través de la presidencia de la República para obtener un importante o un significativo número de asambleístas. Del resto, pues podría decir que están en una carrera que podría ser pues homogénea, y en la medida en que puedan apalancarse de mejor medida, les podría ir mejor y peor. No sé cómo le vaya al Partido Social Cristiano con aquel candidato. A mí me parece uno de los peores errores que puede haber cometido Jaime Nebot y el partido, nombrar a una persona que está directamente involucrada en los escándalos y en la ruta del dinero de Odebrecht. Eso me parece que es una condición imperdonable, y en términos políticos, ¿sí? y de opinión pública, puede ser tal vez el fin de un partido por demás valioso que ha jugado dentro del ámbito democrático, en las normas debidas, ¿sí? Más allá de los extremos de lo que significa la política. Colocar a un candidato que está dentro de la ruta de Odebrecht me parece a mí imperdonable. Por lo tanto, incluso lo sacaría como una verdadera posibilidad, a pesar de la votación que pueda sacar, dentro de lo que significa el recorrido democrático de este país. Y pues entonces quedan otras alternativas, ¿no? O sea, cualquier alternativa es mejor, sí, que un candidato que ha estado involucrado en los peores actos de corrupción de la región, porque no solo estamos hablando del Ecuador. Así que incluso le podría dar la bienvenida a cualquiera de ellos, incluso al correísmo, más allá de esa candidatura. Cristian, buenos días, los saluda Carlos de Tomaso. Quería volver un poco al tema de Pachacuti. ¿Qué pasa si ellos resuelven no lanzar candidato propio y resuelven apoyar alguna candidatura? Dicen, bueno, la candidatura natural a lo mejor es la de Yacu Peris, pero yo pienso en cambio que Fernando Villavicencio también puede tener cabida en ese apoyo, porque él ha tenido igual buenas relaciones con los distintos movimientos. Es una candidatura que se puede amoldar, vamos a decirlo así, a esas posibilidades de un apoyo a una candidatura, y a lo mejor es una jugada políticamente más inteligente para tratar de sacar un buen bloque de diputados. Si es que decidieran pues no lanzar candidato, ¿cuál es tu visión de a quién es más pues propenso a apoyar entre Yacu y Fernando?
Si es que Pachacutic no lanza un candidato, lo más probable es que se decanten por apoyar a Yacu Pérez, ¿sí? Es posible que exista un grupo que intente apoyar a Fernando Villavicencio porque todavía existen unas condiciones de bisagra, ¿no? Recordemos que Villavicencio fue fundador, ¿sí? Es fundador de Pachacutic y en su momento pues jugó un papel preponderante en lo que significa la consolidación de este movimiento, pero bueno, de eso ha transcurrido ya mucho tiempo y lo que quedan son ciertas estructuras con las que comparte y sobre todo son estructuras políticas que parten del movimiento indígena de la Amazonía, ¿sí? En la sierra las cosas se han ido radicalizando hacia la izquierda y pues allí existen una serie de condicionamientos que no le permitirían encontrar un camino, a pesar de que Villavicencio ya cuenta con el apoyo de ciertos grupos sindicalistas. Recordemos además que fue sindicalista, ¿no? Entonces, es una condición bisagra que le puede ayudar en ciertas condiciones o todos aquellos grupos que no estén interesados en formar parte de esta gran alianza con Yacu Pérez, pero no le favorece en mucho la presencia, no contar con una presencia presidencial a Pachacutic. ¿Por qué? Porque le significaría ir solo y pues ante este agrupamiento que va a través de Pachacutic, que tiene ya 3, 4 partidos, no le permitiría ir en una lista única, ¿sí? No sabemos al final cómo partidos como Unidad Popular, Democracia Sí, el Partido Socialista, asuman a apoyar a Yacu Pérez en una lista única, que debería ser lo adecuado, ¿sí? Y lo único que les genera a ellos es dispersión y pues en el futuro no tener un liderazgo claro dentro de lo que significa la Asamblea Nacional. Y pues eso a Pachacutic también le perjudica, ¿sí? Yo creo que le puede pasar lo mismo que a la izquierda democrática, que prácticamente luego de este supuesto acuerdo que ha tenido para apoyar a Otto Sonnenhösner fuera de una lista única, simplemente significará que en el mejor de los casos logren 1 o 2 escaños en la Asamblea Nacional, si es que tienen suerte. Y algo parecido pues le puede pasar a Pachacutic, a pesar de que entendemos que tiene fortalezas locales, pero frente al músculo económico de algunos candidatos, pues puede verse bastante golpeada esta organización. Justamente Fernando iba al tema este de la asamblea. Ayer leía, me parece, un artículo de Jaime Durán Barba que decía lo importante que es que trasladar a la gente la idea de que un presidente tiene que llegar con un buen bloque, que vamos a decir, un presidente sin bloque legislativo, pues es muy difícil en el día de hoy, casi en toda Latinoamérica, poder desarrollar su plan de gobierno. ¿Crees tú que luego de cómo terminó esta asamblea, con un 4% de credibilidad, con una disolución de la asamblea sin que nadie haya reclamado nada en la calle, más bien había pues cierto grado de alegría, ¿crees tú que se va a ver reflejado esa sanción a los partidos tradicionales, sabiendo que el sistema electoral nos obliga a votar por listas, vamos a decirlo así, que es algo que yo siempre lo discuto? ¿Crees tú que vamos a tener alguna sorpresa en la conformación o verías tú que vamos a volver a tener más o menos parecida a la conformación a la que tuvimos en la última asamblea? Bueno, esperaría que exista un arrastre por parte del candidato a cada uno de las listas nacionales y provinciales que arrastra. Y depende mucho de la capacidad de movimiento que tengan los partidos y grupos locales, ya en lo que significa el propio territorio electoral, que es tan disperso y tan extraño. El Ecuador, por más pequeño que sea, no deja de tener estas complejidades territoriales que no se terminan de entender. Entonces, Santo Domingo de los Áchilas, la provincia de Los Ríos, Bolívar, Cañar, Manabí y el Carchi y la Amazonía, por ejemplo, tienen sus propias particularidades que nos va a permitir que buena parte de las personas que ya las vimos allí puedan llegar, y si es que no lo hacen, pues serán nuevas personas que tengan la misma caracterización y vamos a ver un comportamiento muy homogéneo con respecto a lo que fue la
la asamblea pasada. Es decir, yo personalmente creo que no vamos a encontrar una mejor asamblea que comparada a la anterior y a la que tuvimos, pues, que terminó sus actividades hace 2 años, ¿no? Es decir, esta irrupción tan inmediata de estas elecciones anticipadas lo que nos pone no es en mejores condiciones, sino en peores, ¿sí? Y lo que podemos al menos esperar es que los candidatos a la presidencia tengan la capacidad de arrastrar, ¿sí?, o generar una campaña que les permita arrastrar a la Asamblea los grupos que ellos consideran que son importantes. Y ahí hay que medir efectivamente quienes apuestan por el populismo y la antipolítica y quienes de alguna manera hacen un mejor ejercicio de forma pragmática para colocar a los mejores cuadros que puedan tener y representar a sus tiendas políticas, independientemente de que luego sean o no orgánicos, ¿sí? Porque recordemos que muy buena parte de los candidatos, pues luego no es que se ciñen a los principios políticos por los cuales han sido elegidos en los diversos partidos políticos, sino que básicamente se convierten en un tiro al aire, ¿sí? Y quienes pues tienen la mayor capacidad de histriónica y discursiva para enfrentar eso, lo que vemos es que existen procesos de separación y pues de consolidación de poder que de alguna manera tensa las relaciones con los partidos políticos, ¿no? Eso lo hemos visto constantemente y vemos cómo efectivamente luego se terminan retirando. Habrá que ver en este periodo que tenemos que elegir asambleístas para 1 año prácticamente, si luego pues hacen lo suficientemente bien su trabajo como para pensar en una consolidación de mejores listas para el 2025. Una última pregunta de mi parte, Cristian. ¿No piensas tú que esta elección que se viene el 20 de agosto, obviamente con su prolongación hacia mediados de octubre, creo que 15 de octubre sería la potencial segunda vuelta, serviría o equivaldría a esa especie de botón de abrir y cerrar telón del liderazgo político ecuatoriano, es decir, de relevo del liderazgo político ecuatoriano? Yo veo que esta es la última elección de influencia de muchos líderes históricos de la política ecuatoriana, con excepción de Rafael Correa, que creo que todavía va a estar vigente algún tiempo más. Pero otros líderes políticos prácticamente van a dirigir o a manejar de alguna manera su último proceso electoral. Porque de aquí en más, para esa elección venidera, que es apenas 1 año y medio después, los que van a participar hoy, algunos de ellos, aunque no ganen, se van a consolidar en el tablero. Y van a ser los que de alguna forma dirijan el discurso y el debate político de cara a esa elección de 1 año y medio, y además aparecerán nuevos. Es decir, tengo la sensación de que esta elección va a ser un cerrar del telón del liderazgo antiguo y abrir el telón para un nuevo liderazgo. Sí, definitivamente, creo que de alguna manera marca el fin de lo que significa la presencia de Jaime Nebot y la influencia dentro del Partido Social Cristiano, ¿sí? Habrá que ver cómo se reacomodan y cómo se reestructura este importante movimiento político y cómo encuentra nuevos caminos disruptivos dentro de la política ecuatoriana. Obviamente es el fin de Guillermo Lasso, que ha hecho un esfuerzo basado sobre todo en su músculo económico para llegar a la presidencia, que en términos reales y políticos ha sido una pérdida de tiempo. Y significa la consolidación de nuevos grupos que pueden empezar a constituirse. Entonces, yo no dudo que la presencia de Otto es una nueva voz, sí, joven, importante, que puede constituirse como una nueva visión, sí. Y pues allí habrá que ver cómo se reestructuran estos caminos, sobre todo en la sierra. Es como que de alguna manera existen nuevos caminos y con nuevos aires, sobre todo en la costa. En la sierra lo veo como más complicado, y veremos cómo se termina decantando los acuerdos luego de las elecciones que terminarán casi a finales de este año, ¿no? Pero yo concuerdo y coincido en que pues se avisoran tal vez nuevos tiempos en los cuales podamos encontrar unos caminos políticos que se basen más en acuerdos pragmáticos y morales
que en todo este discurso antipolítica que hemos escuchado desde el 2007 en adelante. Yo tengo un par de inquietudes todavía y son del público. Cristian, estamos conversando con Cristian Zurita. Un oyente, Pedro Dávila, dice: ¿cómo es que la Asamblea Nacional, teniendo el 4% de credibilidad, si se lanzan a la reelección los mismos correístas, ganarían y serían reelectos? Bueno, el correísmo siempre tuvo una capacidad o se basa sobre todo en su condición de voto duro, ¿sí? Apalancado sobre todo en la figura de Rafael Correa. Sí, entonces figura que no sea conocida, de alguna manera despunta por esta enorme capacidad, independientemente de la calidad política, intelectual y de discurso que pueda tener. Pues ya lo hemos visto, ¿no? O sea, uno de los grupos legislativos que menor discurso tuvo, ¿sí? Y que mayores errores cometió desde el punto de vista moral por haber sostenido asambleístas que se bañaban en las piscinas de los líderes de la delincuencia organizada, ¿sí? Sin decir absolutamente nada, pues es Dunes. Y yo creo que esa condición no va a variar, no va a variar. Por eso es tan importante que desde el otro lado, ¿sí? Desde el centro, ¿sí? Hacia la derecha, encontremos nuevas voces, ¿sí? Que rescaten lo que significa el discurso de la política, evitando todo aquello que ellos han logrado construir como un patrimonio político de condiciones morales aparentemente superiores al resto para enfrentarlos, ¿sí? No va a ser fácil variar estos mecanismos con el tiempo. Recordemos que prácticamente UNES es un heredero de la forma de hacer política del PRE, ¿sí? Tienen unas condiciones muy parecidas de comportamiento, y tanto político como moral, ¿no? ¿Sí? Y pues al PRE nos llevó muchos años pues simplemente sacarlo de escena, y es posible tal vez por las nuevas condiciones disruptivas de la tecnología y la formación de nuevos líderes y la aparición de lo que significa estas nuevas voces, ese tiempo pues se acelere, es decir, no sea tan ralentizado como el caso del PRE, y que podamos cambiar y hacer y darnos espacios a nuevos procesos políticos en los próximos 5 o 6 años, pero mientras tanto pues seguirán siendo protagonistas por demás importantes dentro de lo que significa la política nacional. Cristian, una última inquietud. ¿Cree usted que el voto en blanco y el nulo volverán a ser protagonistas en las próximas elecciones? Totalmente, porque ya lo hemos visto. No creo que eso vaya a variar con consideraciones mayores, y eso pues siempre termina fortaleciendo a los grupos que tienen una fortaleza electoral mayor, como UNES, ¿no? En términos reales, electorales globales, UNES, por ejemplo, tiene un 19%, no pasa del 19%, pero el momento en que se contabilizan básicamente y nos basamos ese peso en votación válida, ese porcentaje aumenta, ¿sí? Y justamente se debe a esta posición del nulo y del blanco, que termina fortaleciendo esa condición de UNES, y allí ellos entienden que está su fortaleza, ¿no? Entonces a ellos les conviene constituir y construir este discurso de la antipolítica para que exista gente que simplemente no tenga ningún interés de participar, sea por no asistir a sufragar, y sea porque simplemente no les gusta la política y prefieren votar en blanco o nulo. Eso solo beneficia a quien tiene el grupo, el porcentaje de votación dura que es sobre todo UNES. Agradezco la entrevista que nos acaba de dar Cristian Zurita, reconocido periodista de investigación. Buen día, Cristian. Muchas gracias, Juan Javier. Un saludo, Alfonso, a todos ustedes. Gracias.